nos encontramos ante una incertidumbre jurídica muy peligrosa, donde podría ocurrir que una misma compañía cesara a 2 trabajadores por pérdida de confianza. Diferentes salas. Exacto, y tenga resultados distintos. ¿Qué va a hacer esa empresa que tiene 2 criterios? Hoy tendría que irse a un proceso de amparo y esperar 5 años hasta que llegue el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional tome posición. Imagínate. ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Ferrari. Bienvenidos a La Sentencia, segunda temporada. Como indicamos en la primera temporada de este espacio del Estudio Muñiz, nos vamos a ocupar a analizar, ver los alcances de sentencias propiamente dichas, es decir, las que puede dictar el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, y también resoluciones que en el ámbito administrativo pueden poner fin a una instancia. Y, salvo que sea público el caso, no vamos a mencionar a las partes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre una sentencia de la Corte Suprema sobre el despido de los trabajadores de confianza y especialmente si estos merecen una indemnización. Nos acompaña César Puntriano, que es socio principal del área Derecho Laboral del estudio. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, Arturo, gracias. Esta es una sentencia que llega hasta la tercera en casación, ¿no? Quisiéramos explicar cuál es el requisito para llegar a esa instancia que antes todos llegaban, ¿no? Hace varios años se puso algunos requisitos y se llamó casación, ¿no? Para que no todos lleguen y llenar, digamos, la Suprema de un montón de casos, ¿no? Correcto. La casación está prevista como un recurso extraordinario, no tanto como una nueva instancia para revisar cómo se ha ido fallando en las instancias inferiores. Y hoy día no todos los casos llegan a casación. Uno de los primeros filtros es el tema de la cuantía, ¿ya? Para llegar a una casación, por ejemplo, en un caso como este, donde te piden una indemnización, la norma señala que el trabajador debe haber obtenido en segunda instancia una sentencia, digamos, donde se fije un monto que como mínimo debe ser equivalente a 500 unidades de referencia procesal. Cada unidad de referencia procesal es el 10% de la UIT. O sea, estamos hablando de 550 soles por unidad de referencia por 500. Estamos hablando más o menos de unos 270.000 soles, ¿no? Aproximadamente. Es decir, cuantías pequeñas no llegan a la Corte Suprema. Salvo que sea un tema como la reposición, donde no hay una cuantía, un importe determinado, ahí sí llegan también a la Suprema. O sea que es muy excepcional, Arturo. Ok, ahora, acá la discusión es si un trabajador de confianza puro llaman al que empezó como trabajador de confianza desde un inicio, hay algunos requisitos también, ¿no? Para que tú seas trabajador de confianza, ¿no? Merece una indemnización cuando es despedido por la empresa. Que entiendo que acá, al ser un trabajador de confianza, no es que tengas que justificar el despido. Correcto. Hay varios temas que has tocado bien importantes. Primero, cuando estamos hablando de un trabajador de confianza, ¿no? La norma, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral lo dice claramente y te dice que un cargo de confianza debe cumplir con 3 requisitos. Básicamente, trabajar de manera directa con un trabajador de dirección. Usualmente de dirección son los gerentes, digámoslo así. Cualquier gerente. Cualquier gerente, o sea, que en realidad dirija, ¿no? Lidere. En segundo lugar, ese trabajo directo debe suponer enviarle informes, reportes, que ayuden a este trabajador de dirección a tomar decisiones. Ahí se basa la confianza. Correcto. Yo confío en los reportes, informes que me van a... Con lo cual, un chofer del gerente no es pues, cargo de confianza. Y en tercer lugar, debe acceder a información confidencial o reservada de la compañía. Entonces, si se cumplen esos requisitos, aun cuando la empresa no lo haya calificado en la planilla o en el contrato como trabajador de confianza, lo será. Es el viejo principio de la primacía de la realidad. Tal cual. Entonces, si tenemos a este trabajador que ocupa el cargo de confianza, lo que sigue es absorber la pregunta que tú dices, ¿no? ¿Qué es este caso? No. Que se va hasta la tercera, hasta casación. Correcto. El caso se va hasta casación porque esta discusión no es nueva. A manera de antecedente y de contexto, yo te diría para no remontarnos hacia mucho tiempo atrás. Porque el trabajador pide una indemnización. Correcto. En el año 2018 se juntaron los vocales de la Corte Suprema y en un pleno jurisdiccional señalaron que este trabajador, como tú bien lo has denominado, de confianza puro, porque ingresó a la organización en el cargo de confianza, si lo cesan por pérdida de confianza, ojo, no por despido, esto es una modalidad
Es media subjetiva, pues la pierde es un tema subjetivo, ¿no? Totalmente subjetiva. Si lo cesan por esta modalidad subjetiva, no le corresponde la indemnización. Este pleno, que no es vinculante, ojo, fue luego ratificado en múltiples sentencias de la Corte Suprema. Estamos hablando de hace 6 años, ¿no? Entonces, 8 años. Con lo cual ya en la práctica ha sido una medida aplicada sin mayor contratiempo. Es cierto que han habido algunas instancias inferiores, jueces de primera instancia, por ahí, algunas salas laborales que han discrepado con el criterio, pero la Corte Suprema se ha mantenido uniforme. Sin embargo, este caso que nos trae... este caso concreto, ¿no? Exacto, este caso concreto es distinto porque primero es importante que se sepa que es una sentencia de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Las uniformes en el tiempo han sido de la otra sala, de la segunda, ¿de acuerdo? E inclusive la cuarta ya el año pasado había sacado una sentencia en mayoría, es decir, con algunos vocales pensando distinto, manteniendo el mismo criterio. Es más, en esta sentencia hay un voto en minoría que se refiere a ese pleno de 2018. Correcto. Incluso se refiere a una sentencia del Tribunal Constitucional. Correcto. Pero ahora la Corte Suprema, en la cuarta sala, hay que ser precisos, de la Corte Suprema, trae este nuevo criterio, o este criterio discrepante, en el sentido que al trabajador de confianza puro, es decir, reitero, al que inició labores en el cargo de confianza y es cesado por pérdida de confianza, sí le corresponde la indemnización. Y el que no es puro, o sea, el que devino en el tiempo, eso también puede ser de alguna manera, no es que tú te conviertes y te dice que has convertido en un trabajador de confianza, es por las funciones que realizas para la norma. ¿Ya eres un trabajador de confianza o tienen que indicar que César Punterano es un trabajador de confianza? Mira, la ley misma te dice que si no lo indicas, pero luego lo puedes probar, ya está. ¿De acuerdo? Yo creo que sí es importante la formalidad. Pero contestando tu pregunta, que es relevante, Arturo, te comento que esta cuarta sala no ha dicho nada sobre los mixtos, que son esos trabajadores que ascienden, se convierten. Digamos, exactamente. Y ahí, con lo cual, se mantiene el criterio hasta ahora consolidado de que a esos trabajadores, si se les retira la confianza y no se les designa o si no se les devuelve o los retornas al cargo anterior y más bien los cesas, sí les toca la indemnización. O sea, en ambos casos, tanto al puro como al mixto, de acuerdo a esta cuarta sala, les tocaría la indemnización. Pero el tema no es claro, pues, porque tenemos todavía una segunda sala que ha venido diciendo que no les toca a los puros. Entonces, nos encontramos ante una incertidumbre jurídica muy peligrosa, donde podría ocurrir que una misma compañía cesara a 2 trabajadores por pérdida de confianza. Diferentes salas. Exacto, y tenga resultados distintos. Y el tema es tan importante, Arturo, que en el proyecto de norma del Ejecutivo, esta que circuló apenas la señora Fujimori asumió la presidencia. El famoso borrador. Hay un punto relacionado a la pérdida de confianza. ¿Para qué? Para que la legislación aclare si corresponde o no la indemnización por pérdida de confianza. Porque el tema, insisto, es de la mayor relevancia jurídica. Porque hoy día no podemos convivir con criterios distintos de salas distintas. ¿Qué va a hacer esa empresa que tiene 2 criterios? Hoy tendría que irse a un proceso de amparo y esperar 5 años hasta que llegue el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional tome posición. Imagínate. Ahora, absolutamente lo que complicado. indica que sí se puede pactar una indemnización. ¿Podría este trabajador de confianza, digamos, pensando que en algún momento me la pueden retirar, porque es un tema subjetivo, de forma privada, de que sí podría merecer una indemnización, ¿no? Sí. Eso es lo que dice la resolución. Y es algo que se viene haciendo, ya desde el Pleno. Una manera como protegerme, ¿no? Sí, está bien, la ley me dice que no, pero... Exactamente. Merezco por haber sido de confianza en un momento, ¿no? De repente es un periodo largo, ¿no? De repente cambiaron de propietarios la empresa y ya no soy de confianza de ellos, ¿no? Entonces merezco una indemnización, pero eso tiene que estar pactado, ¿no? Es usual, fíjate, en este tema que has hablado del famoso cambio de control, que los ejecutivos pacten algún tipo de indemnización, conocida como Golden Parachute. Te iba a decir, el paracaídas, el famoso Exactamente, paracaídas. el famoso paracaídas. Ok, César, muchas gracias. Gracias, Arturo.